Bienvenidos a La Atalaya, un podcast original de Locos de Wall Street que busca acercar la geopolítica y los mercados financieros a todos los públicos. En este quinto episodio pondremos el foco en Groenlandia, que se ha convertido en poco menos que una obsesión para Donald Trump. Si en el capítulo anterior analizamos los cimientos de la política exterior de la administración entrante, en esta ocasión profundizaremos en la importancia estratégica asociada a este inmenso territorio helado a los pies del Ártico. ¡Empezamos! Cuando en agosto de 2019, coincidiendo con el ecuador del primer mandato presidencial de Donald Trump, este expresó su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, sus palabras quedaron en poco menos que saco roto. En Washington no hubo la más mínima tentativa de defender un planteamiento apercibido como improvisado e incongruente, y desde Dinamarca, país que regenta el control sobre este inmenso territorio autónomo, se despachó el asunto sin más dilación. A fin de cuentas, les amparaba el derecho internacional y un reconocimiento explícito de Naciones Unidas. 5 años más tarde, la víspera de Nochebuena del año pasado, Trump volvió a arremeter con la misma cuestión, alegando que la propiedad y el control de Groenlandia eran de absoluta necesidad para la seguridad nacional estadounidense y la libertad en el mundo. Esta vez, sin embargo, la percepción general fue muy distinta, considerando la amenaza latente mucho más fundada. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Y quizá más importante, ¿es creíble lo que plantea? Para entender la cuestión de fondo, es preciso ahondar brevemente en la idiosincrasia de este territorio inhóspito y desconocido para la mayoría. Groenlandia está considerada la isla más grande del planeta y el 80% de su superficie está completamente cubierta por un enorme manto de hielo con un grosor medio de 2 kilómetros, lo que la convierte en la segunda mayor reserva de agua dulce conocida, tan solo por detrás de la Antártida. El paraje es tan hostil que pese a ocupar una extensión superior a los 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Francia, viven menos de 60.000 personas, lo que lo convierte en el territorio menos densamente poblado del mundo. La isla pertenece a Dinamarca desde hace más de 2 siglos y es parte de la mancomunidad de la corona danesa desde el 1953, cuando se aprobó la constitución vigente en el país. Antes, había estado bajo control noruego e islandés, si bien el territorio lleva habitado, aunque de forma discontinua, desde hace 5.000 años por pueblos amerindios. Groenlandia lleva casi medio siglo con un régimen especial de autonomía, y desde hace más de 15 años el gobierno regional administra gran parte de sus competencias, con la excepción de la defensa y la política exterior, que recaen en Dinamarca. En este recóndito paraje de Norteamérica, la economía local depende básicamente de la pesca, centrada en la explotación del camarón. Ahora bien, en el subsuelo de su territorio, así como en el lecho marino de la zona económica exclusiva asociada, se encuentran riquezas naturales sin explotar incuantificables, desde hidrocarburos, pasando por depósitos de minerales estratégicos y tierras raras. Es justamente ahí donde entra en escena Estados Unidos, cuya relación con Groenlandia se remonta más de 80 años atrás. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, tras que Dinamarca fuese ocupada por la Alemania nazi y la comunicación con el territorio insular quedase formalmente interrumpida, el territorio fue convertido de facto en un protectorado estadounidense. Durante el transcurso del conflicto, jugó un papel destacable en el tráfico aéreo por el Atlántico Norte y albergó varios aeródromos y bases navales en sus costas. En 1946, habiéndose consumado la victoria aliada, Estados Unidos ofreció a Dinamarca adquirir Groenlandia por $100 millones mediante lingotes de oro, que a precios actuales equivaldrían a $5.700 millones, si bien el gobierno danés cerró la puerta a cualquier posible transacción. No era la primera vez que Washington mostraba interés por el territorio. Casi un siglo antes, en 1867, el por entonces secretario de Estado William Henry Seward ya había explorado junto al senador Robert John Walker la posibilidad de comprar la isla junto a Islandia, si bien la oposición del Congreso enterró el proyecto. Pese a la negativa, Estados Unidos no desistió en su afán por tener presencia en un territorio considerado estratégico, y 5 años más tarde, en 1951 y bajo presidencia de Truman,
se firmó el Acuerdo de Defensa de Groenlandia con Dinamarca, lo que permitió al Pentágono establecer la base aérea de Thule, en el noroeste de la isla. Hoy en día, las instalaciones siguen plenamente operativas y hospedan una parte sustancial de la red global de sensores de alerta de misiles, así como otros de vigilancia y control espacial. Si Washington cuenta ya con una presencia permanente en la zona, ¿a qué responde la asonada de Trump? La supremacía estadounidense, en clave presente, pero sobre todo futura, depende del aprovisionamiento de determinados recursos estratégicos. En los últimos años, y gracias a la irrupción de la tecnología de la fracturación hidráulica, han logrado ser energéticamente independientes. Pero en otros ámbitos como la minería, la situación está lejos de ser la ideal. Ahí tiene mucho que decir China, que tras inversiones milmillonarias durante décadas, se ha consolidado como el gran centro de refino y procesamiento de materias primas del planeta, con sólidas cadenas logísticas que absorben las riquezas del subsuelo desde Chile y Perú, en el caso del cobre, pasando por la República Democrática del Congo con el cobalto o de Australia con el mineral de hierro. La situación es si cabe peor en las llamadas tierras raras, minerales escasos cuya demanda no hace más que aumentar en ámbitos tan importantes como la defensa, y donde Pekín goza de una posición de dominio incontestable. Groenlandia, a tal efecto, es una isla muy rica en términos mineralógicos, con grandes reservas probadas de recursos como el zinc, el oro, el cobre y, por supuesto, las tierras raras. Claro que una cosa es disponer de recursos explotables y otra muy distinta, estar en disposición de sustraerlos. Las adversas condiciones climáticas, el manto helado terrestre o la ausencia de carreteras convierten la logística en poco menos que un infierno para cualquier compañía minera que se preste, elevando los costes potenciales en miles de millones e inviabilizando cualquier gran operación minera. Por otro lado, está la cuestión estrictamente geopolítica. Groenlandia ha jugado un papel vital en la defensa de la OTAN desde prácticamente su fundación en 1949, con un rol destacado durante la Guerra Fría por su infraestructura de alerta temprana. Si bien los retos y amenazas actuales distan mucho de los de antaño, el rol que puede jugar esta gigantesca isla sigue siendo clave. El acceso y el control del Ártico está llamado a ser una de las grandes pugnas del siglo XXI, y Estados Unidos parte de una posición muy atrasada en este sentido. Pese a ser miembro del Consejo Ártico, un foro intergubernamental que reúne las naciones con intereses en esta remota zona del planeta, apenas ha destinado recursos, tanto civiles como militares, en las últimas décadas, lo que ha derivado en un agravio comparativo frente a rivales sistémicos como Rusia y, en menor medida, China. Para ilustrar semejante asimetría, nada mejor que poner los ojos en los rompehielos, una clase de buque poco convencional cuyo propósito no es otro que abrir camino en rutas dominadas por el hielo y facilitar el tránsito marítimo. Estados Unidos cuenta con una docena de estos barcos, si bien tan solo 2 de ellos tienen capacidad para operar en el Ártico. El resto se limitan a faenar en la zona de los Grandes Lagos, una arteria comercial vital para Norteamérica. Para Masinri, la mayoría fueron votados a finales de la década de los 70 y principios de los 80, con lo que están ya cerca de completar su vida útil. Rusia, por su parte, cuenta con 40 rompehielos en su haber, mayormente enfocados en la región ártica. Y si bien también adolecen de su avanzada edad, a diferencia de Washington, Moscú sí tomó cartas en el asunto y en 2020 puso en marcha un ambicioso plan a una década vista para rebajar la edad media de la flota a 25 años para 2030, con múltiples adiciones para reemplazar los buques obsoletos. Es más, Rusia es el único país del mundo con rompehielos nucleares en su haber. Atomflot, filial del gigante estatal Rosatom, gestiona 8 de estos monstruos flotantes, capaces de internarse en las zonas más remotas del círculo polar ártico y de operar durante años sin necesidad de repostaje. Esta ventaja competitiva ha permitido al Kremlin empezar a explotar los ingentes recursos naturales que atesora esa zona del globo mayormente virgen, así como abrirse paso en la ruta del norte, con un potencial ingente en el trasiego de mercancías por mar al reducir de forma muy notable
los tiempos de viaje entre los principales nodos comerciales del planeta. Groenlandia es una pieza vital en este rompecabezas, toda vez que se estima que ya en 2050, debido a los efectos crecientes del cambio climático, el Ártico podría ser la principal ruta de tránsito entre Europa y Asia. Quizás sabedor de todo esto, Donald Trump anunció por sorpresa el pasado 24 de enero que Estados Unidos iba a pedir hasta 40 nuevos rompehielos de gran tamaño. Si bien es una cifra a todas luces sobredimensionada, dado que no existe una capacidad industrial doméstica, ni tan solo en países supuestamente afines como Canadá o Finlandia, para llevar a cabo semejante obra de ingeniería naval, sí es indicativo del cambio en el orden de prioridades de la Casa Blanca, que teme que este vasto océano helado se convierta en una zona de marcada influencia sino-rusa, como sucede ya con el mar del sur de China. La nueva arremetida de Trump, aseverando querer hacerse con el control de Groenlandia, se produce además en un momento sensible para la isla, cuyo gobierno busca dar pasos decididos para independizarse a todos los efectos de Dinamarca. Lejos de la apariencia caótica y desordenada del anuncio, hay una cuidada estrategia detrás que ha sabido jugar con los tiempos para pillar a pie cambiado a la clase política danesa, así como a la ciudadanía groenlandesa. Por ejemplo, la visita del hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., el pasado 7 de enero, que se dejó ver en Nuuk, la capital, con varios de los residentes. Ante esta tesitura, desde Copenhague hay nerviosismo y se percibe una cierta falta de estrategia con la que enfrentar los desafíos llegados desde Washington. La primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, se prestó días atrás a incrementar la presencia estadounidense en el territorio, si bien al mismo tiempo anunció un refuerzo de la inversión militar de hasta 2.000 millones de dólares, así como el inicio de una gira entre sus socios europeos para recabar apoyos frente a un posible encontronazo con Trump. A todo ello, ¿qué dice la población local? Según una encuesta realizada entre el 22 y el 26 de enero a 497 groenlandeses por parte del periódico danés Berlingske, un 85% del total se mostró contrario a abandonar Dinamarca para adherirse a Estados Unidos, frente a únicamente el 6% que dijo estar a favor. Con estas credenciales, Trump y su equipo de gobierno tendrán trabajo por delante para convencer a los lugareños de las bondades de su propuesta. En cualquier caso, no debe desestimarse el poder de persuasión de Washington, y menos todavía en lo relativo a sus aspiraciones árticas. No hay que olvidar que Alaska, hoy el 49º estado del país, fue hasta 1867 parte de Rusia, momento en el que cambió de manos por un módico precio de 7,2 millones de dólares de la época, posiblemente uno de los acuerdos más lucrativos de la historia de la humanidad. En las próximas semanas y meses, de bien seguro, veremos un incremento de la retórica en relación con la posesión de Groenlandia. Y la primera muestra de ello posiblemente la tengamos ya en marzo, toda vez que el primer ministro ha convocado elecciones generales para el día 11. Y hasta aquí, el 5º episodio de La Atalaya. Si os ha gustado el contenido, podéis seguirnos en YouTube, iVoox o Spotify, entre otros canales, donde periódicamente iremos subiendo nuevos capítulos. También podéis encontrarnos en X, desde donde informaremos de cualquier novedad. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.